Un feliz día para cada uno de ustedes. Estamos hoy en la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo aquí en nuestra diócesis. Y hoy hemos participado de la gran procesión del cuerpo y la sangre de Cristo, al mismo tiempo de la Eucaristía, que es el fundamento, culmen y fundamento de toda nuestra fe y de toda la existencia humana. Así usted quiera o no quiera entenderlo, es el culmen de la existencia de toda la existencia humana. Muy bien, hoy el Evangelio de hoy es sorprendente. Juan capítulo 6 versículos 51 al 58. La estructura joánica, sin embargo me quedo con el versículo 57 hoy en especial, porque esa partícula, ese fragmento me permite a mí entonces observar y entender lo que dijo Jesús a través de la pluma de Juan. Acordémonos que Juan en diferentes fragmentos de Juan están escritos en arameo. Están escritos en arameo, muy bien, y este no es la excepción. Entonces tiene una repercusión del arameo que es precisa, es concreta y sobre todo es muy estable en su contenido, obviamente para el idioma arameo y también cierto hebreo y cierto griego. Lastimosamente para nuestras lenguas no es tan preciso. ¿Por qué? Porque obviamente al hacer la traducción o la transliteración, pues no se nos dificulta porque no hay sinónimos que puedan representar esas palabras, no los hay. En fin, bueno, pero para poder entonces observar y detenerme en eso, en lo que dice San Juan, pues hay que remontarnos a un gran papa, el Papa Juan XXII, en especial cuando hubo una cierta discrepancia, porque los monjes escitas, unos monjes escitas decían un unus est trinitas est, y otros decían no, que no es así, y decían agio Zeus, agio, bueno, en fin, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, y tenían como una pugna ahí entre ellos, y pues obviamente iban como quien dice, en camino a la herejía del teopaquismo, una cosa terrible, una cosa terrible que hoy si usted digamos logra entender esa herejía, prácticamente ese cisma, pues logra entender mucho a los protestantes y el error en que están, el error, sobre todo el error en que están los protestantes, porque vuelvo y digo, para mí que estudié dogmática y mariología, pues obviamente o sea, me parece que como si Lutero cogiera todo ese poco de herejías y cismas y los juntara todos en un mismo sitio y dijera, vamos a enseñar eso. Prácticamente es para mí eso. ¿Por qué? Porque no veo otra razón. O sea, todo ese poco de cosas que decían ahí, ese poco gente que uno decía, pero es que cómo se le ocurre decir cosas que no son, que sobre todo que atentan contra la tradición y que atentan contra el magisterio que ha enseñado Cristo en el soporte de los apóstoles y de ahí para arriba en todos los demás grandes santos. Que es decir, no se desvía ni siquiera un ápice de lo que han enseñado los apóstoles hasta el día de hoy. Que hoy muchas cosas, claro, se están digamos, desviando de alguna otra manera por falta de contenido, sí, pero por enseñanza no, porque la enseñanza está en el magisterio. Falta es enseñar y ver el magisterio palpable, latente desde más de 20 siglos. Entonces, y para que una persona diga, es que nosotros en el siglo XV fundamos la iglesia, hombre, eso no le cabe en la cabeza a ninguno. Que Constantino fundó la iglesia, tampoco le cabe en la cabeza a ninguno. O sea, tiene que ser uno como muy menso, que en la palabra, como para dejarse creer ese cuento. Y que encima de eso, que ellos tienen la tradición, hombre, y que ellos tienen la verdad de las escrituras, menos por ahí. Bueno, el hecho es que hoy, como mariólogo, voy a entrelazar el gran misterio de Jesucristo, el Señor Eucaristía, con la Madre del Señor. Porque muchos dicen, no, que en el siglo XIII, sí, que el Papa Urbano, que yo no sé qué, que en 1916, que después en 1949, en fin, un cúmulo de cosas, que en el concilio de Letrán, que en el concilio de Trento, que yo no sé qué, bueno, en fin, un cúmulo de otras cosas, pero no, el soporte viene a partir de aquí, de eso, obviamente de esas dudas de esos monjes escitas, dudas no, porque ellos saben la verdad, sino que dicen unus de Trinitatis passus est. Mire cómo dicen, uno de Trinitatis passus est. O sea, en palabras castizas, están queriendo decir que uno de la Trinidad sufrió o padeció. Uno de la Trinidad sufrió o padeció. ¿Quién? ¿Quién de la Trinidad sufrió o padeció? ¿Quién? Pues Jesucristo. Y ellos obviamente en esa pugna, por eso digo, esos protestantes no, esos herejes del siglo IV, tercero, cuarto, pues esos herejes
porque antiguamente obviamente habían ciertas herejías, pero estaban por fuera, y obviamente en el siglo IV, hoy como dice Benedicto, están dentro de la iglesia. Entonces, que Dios no tenga en su gloria a su santidad Benedicto, pues obviamente decían en ese entonces, no, es que uno de la Trinidad padeció, sí, el otro decía, no, es que toda la Trinidad padeció, no, eso es dogma de fe, eso es dogma de fe trinitario, uno de la Trinidad padeció, gracias al Papa Juan II, Juan II, que recibió obviamente pues digamos como que recibió como quien dice, la potestad de clarificar muy bien las cosas. Y como le digo, pues obviamente se va hacia el teopaquismo, una herejía bastante complicada, donde obviamente el Papa Juan II, con la carta Interclaras, pues da sentencia y clarifica todo de una manera muy culta, muy entendible, que al mismo tiempo la gente podía comprender, la gente, digamos, podía comprender. Y a lo que yo voy con eso es que obviamente en medio de su carta, él dice una persona santa o subsistencia, que lo que los griegos llaman hipóstasis o hipostasias, obviamente él lo clarifica de esta forma bellísima, exemplo evidentur ostendimus. O sea, hasta ahí damos la sentencia. O sea, no vamos a permitir más errores. Mire, o sea, mire la tenacidad del Papa. No vamos a permitir más errores que están demostrando cosas que no son inválidas. No vamos a permitir más errores. Y mire cómo prosigue. Proptera ergo quia propiet et verichater Dei filius. Et ea, incarnatus et unus ex. Cuando dice ex ea, en latín, y sobre todo cuando hace ese acercamiento y esa aclaración, pues cójase de atrás. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la Madre del Señor. ¿Con respecto a qué? A eso que dicen cuando ven lo que decían los escitas. Unus Trinitatis passus est. Uno de la Trinidad padeció, no más. ¿Quién padeció? Jesucristo. Impasible, pasible. Uno de la Trinidad. Jesucristo el Señor padeció. ¿Y por qué padeció Jesucristo? ¿Por qué padeció Jesucristo? Primeramente, para devolverle la gloria al Padre. Segundo, usando dogmáticamente, para que usted no tenga duda de lo que le estoy diciendo. Primero, para devolverle la gloria al Padre. Segundo, y téngalo en claro y escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Segundo, porque como dice el Papa Juan II, tomó carne de María Santísima. La carne santa de María Santísima fue el instrumento que él puso en la cruz, siendo Dios, para la salvación de los pecados. Y así usted dirá, ah, qué mentira, me voy a rasgar las vestiduras, me voy a botar de ahí, no, me voy a peluquear, me echo a cortar el pelo, me voy a calviar, qué gran mentira, esto es pura herejía, dirán algunos. No, esto no es ninguna herejía, esto es lo que está sentenciando el Papa Juan XXII y por eso dijo, yo no voy a permitir errores. No voy a permitir errores. ¿Por qué? Porque se estaban diciendo un poco de cúmulos, un poco de estupideces, que la gente obviamente estaba creyendo, porque obviamente se dejaban convencer de simple cuenta y como argumentos estúpidos, que no, que sí, que toda la Trinidad, que yo no sé qué, que eso es mentira. No, dijo, un momento, yo el Papa, un momento, yo no voy a permitir más errores. Yo no voy a permitir más errores. Y la sentenció. Y mire cómo sentenció. Mire cómo sentenció, dijo, catholice, confitemur, omnipotesta communicationem, vel confusionem subnota. Esta palabra es gravísima, vel confusionem subnota. O sea, todo el que esté bajo la confusión tiene dos opciones, o clarificar, o rectificarse, o seguir en el error, es decir, estar en excomunión. O sea, no gozar de la comunicación, de las gracias a través de la iglesia. Por ahí se dice commutazione en latín, es decir, no está en comunicación con la gracia, es decir, se le coarta toda la gracia. Y es el Papa, tiene la potestad de hacerlo. O sea, si fuera mentira, si estuviera diciendo mentiras, y si estuviera diciendo cosas que no son, pues vaya y pase y diga, no, entonces el Papa está mintiendo y entonces está enseñando cosas que no son, entonces no hay problema, vaya y pase. Cosas que han pasado dentro de la iglesia, vaya y pase. Pero esto no es ninguna mentira, esto es sentenciado por un concilio. El sentido del concilio que después en el siglo XIII se decretó bajo la norma de la Eucaristía por el Papa Urbano.
Entonces desde aquí viene la Eucaristía. Y para que usted entonces entienda la Eucaristía, ¿verdad? Entiende la Eucaristía. Y como algunos obviamente, lastimosamente tengo que decirlo, que algunos también teólogos tienen miedo digamos, de expresar el sentir de María porque tienen, digamos, como el falso, ya menos digamos como falso respeto humano, que colocar por encima de Jesús a María cuando es cosa contraria, cuando es decir, digamos como que tienen miedo de expresar mucho de María porque pensarían o estarán pensando que si expresan mucho de María pues están olvidándose de Jesús, cosa que es totalmente contraria. Cuando se expresa totalmente de María, está enfocándose en Jesús, porque Jesús es Dios, María es una criatura, le sirve, está supeditada totalmente a Cristo. Entonces, por eso cuando usted toma conciencia de lo que dice el Papa Juan II en el siglo VI, con esa carta Interclaras, obviamente sobre esas herejías que se estaban dando, esos cismas que se estaban viendo, digamos, hacia el teopaquismo, pues le queda mucho más claro que, como dice el Papa, no vamos a permitir confusión en la comunicación, es decir, bel comunicación en subnote, comunicación en bel subnote. O sea, si usted no está dentro del magisterio, hermano, está por fuera, o sea que está siendo excluido de la comunicación de las gracias que tiene la iglesia. ¿Y por qué lo dice? Porque es que la iglesia recibe la gracia a través de quién. ¿A través de quién recibe la gracia la iglesia? A través de María Santísima. Ese es el sentido del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, Cristo se dona totalmente al Padre a través de quién? De María Santísima se dona. Se dona, y algunos dirán, ¡guau, qué mentira! Yo no sé, es que yo, como le digo, hasta se echan ceniza en la cabeza. Pues échese lo que quiera. Pero lo que usted consume en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo combinado con el alma y la divinidad de Jesús. Cuerpo y la sangre de María combinado con el alma y la divinidad de Jesús. Ahí está presente, está palpable. Es una cosa inescrutable. Así de sencillo. Pero como mariólogo, hoy es el día para que usted le dé gracias a Dios, porque como dice el texto, uno de Trinitatis Passus es. ¿Y usted cómo sabía cuál de la Trinidad estaba padeciendo? ¿Cuál de la Trinidad estaba padeciendo? ¿Cuál? A ver, dígame, ¿cuál de las tres personas de la Trinidad padecía? Si no es por María Santísima, que lo conoce. Y por eso el Papa saca esa sentencia. Saca esa sentencia durísima. Saca esa sentencia, o sea, durísima, en el cual dice, no, un momento, yo no voy a permitir confusión. No, ¿cómo así? Yo no voy a permitir ningún tipo de confusión. Nada. Dice, exceplo evidenturos tediamos. O sea, yo no voy a permitir aquí ningún tipo de confusión. Yo no lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque están enseñando cosas que no son. Están enseñando cosas que no son. Jesucristo es Dios, María es criatura. Pero uno de la Trinidad padeció. Uno de la Trinidad padeció. ¿Cómo sabía usted cuál de la Trinidad padeció? ¿El Padre, el Espíritu Santo o el Hijo? ¿Cuál padeció? El Hijo. ¿Y por qué lo sabe usted? Por María. Algo tan simple y sencillo. Algo tan simple y sencillo. Y si usted es protestante, hermano, si usted es protestante, pídale a la Virgen María. Pídale. Y lo reto, hermano, a que coja el Evangelio de Lucas y ore el Magnífica. Si tiene esa traducción tan denigrante de la Reina Valera y muchas más que hacen los protestantes, no importa, lo reto. Ore el Magnífica, a ver, 46 al 54, 52 al 48 al 56. Ore el Magnífica, a ver, el cántico de María, ore, a ver qué le pasa. A ver cuáles son sus resultados. A ver hacia dónde va a llegar. Órelo, sencillamente órelo, a ver qué le pasa. Y como dice el Papa Juan 22, ve confusión en subnota. Yo no voy a permitir ninguna confusión. Y en especial cuando se habla de la Santísima Virgen María, qué cosa tan bella como él lo dice. Como él lo dice, es una cosa bellísima. O sea, dice, proptera ergo quia propiet, et veraciter Dei filio ex ea. Ex ea. O sea, contenido en ella. Toda la encarnación del Hijo de Dios, contenido en ella. Por eso dice incarnatus es uas ex, o sea, contenido todo en ella. Dios santo, contenido todo en una criatura que es María. Es que le falta a uno como que 3 dedos de frente para uno poder digamos, no ver la realidad. No ver, digamos, como esa realidad de lo que está exponiendo la iglesia. La iglesia no habla mentiras.
Y por eso el Evangelio de Juan lo habla de una forma tan precisa. Mire cómo dice, a lo que yo me refiero con el versículo 57e. Mire cómo dice. Mire, es que nada más es una cosa bellísima. El que me come. El que me come. Usted en el culto protestante dice, venga, tráigame un pan y tráigame un vino, y entonces hacemos la representación. ¿Cuál representación, hermano? Si es que la potestad la tiene la iglesia en su tradición, en su magisterio, en su enseñanza. Ellos han preservado toda la enseñanza de Cristo, y por eso es sacerdotes, sacerdos in aeternum. Son sacerdotes, obispos del Papa. Respete al Papa Francisco, respete a los obispos, respete a los sacerdotes, y no se ponga, o si usted es pastor, por favor, sálgase de esa blasfemia que es la iglesia protestante. Ni siquiera la iglesia protestante, de esos garajes, de esas cosas que atentan contra Yahvé. Vuelvo y digo, el nombre de Jehová es una antítesis al nombre de Yahvé. Entonces, si nada más inicia usted por eso, ¿hacia dónde usted está yendo? Nada más piense hacia dónde usted está yendo. Y por eso cuando Cristo dice, el que me come, y vuelvo y digo, y en arameo, como lo toca Juan, dice mijulta, o miculta, como usted quiera decirlo, pero en especial ese arameo del siglo I, donde vivía Jesús, es mijulta. Y ni siquiera es comer, porque aquí obviamente está hecha mal la traducción. De cierta manera, pues, no hecha mal la traducción, sino que obviamente es que no hay palabras para uno poder llegar a decir, mire, ni siquiera tragar, como dicen en griego. En griego dice tragar, no, es que ni siquiera es tragar. Es que ni siquiera es tragar. Por digo, es más profundo de eso. Mijulta, o miculta, pero en el arameo del tiempo de Jesús era mijulta. No es tragar, hermano, no es tragar. No es tragar ni siquiera eso, no es tragar ni siquiera eso. No está queriendo ni siquiera, venga, el que me coma, el que me trague, no. O sea, no es ni siquiera eso, sino que es prácticamente es como que la carne mía, que hace parte de su carne. O sea, mi carne que hace parte de su carne. O sea, junte las dos carnes, algo así. Porque ni siquiera es tragar. Dice, junte las dos carnes, júntese las dos carnes. O sea, ni siquiera es tragarse usted, ni comer, no. Sino sencillamente es pues más o menos en un sentido más digamos, como más explícito, más, digamos, como literal. Quiere decir el que devorarme. Devorarme, pero como quien dice, digamos, como que encajarse. O sea, mi carne que encaje con la suya. Entonces ahí está diciendo con el mijulta, o sea, mi carne que encaje con la suya. Mi carne que encaje con la suya. O sea, mi carne que encaje con su carne. Mi carne que encaje con su carne. Mi carne que encaje con su carne. O sea, devorarse. Por eso en la Eucaristía en latín dice pro vobis tradetur. Piense. Entonces, o sea, mi carne que encaje con su carne. ¿Y cuál carne encaja con su carne? O sea, ahí viene otra vez el misterio de María Santísima. ¿Quién es la mamá de Jesús? En su humanidad, María. ¿Y cómo hace usted para que encaje la carne? ¿Cómo hace usted para que un niño nazca? Pues en el vientre de María. ¿Y qué se necesita? Pues que ella lo lleve en su vientre. Y que ella ponga su vientre. O sea, que la carne de la mamá encaje con la carne del hijo. Y cuando usted se traga a Jesús, se traga el cuerpo y la sangre de María y el alma y la divinidad de Cristo. Entonces, piense, hermano, piense. Es un misterio insondable. Es para que usted todos los días consuma a Cristo. Porque algo así de sencillo, muy sencillo, como decía San Juan Crisóstomo. Muy sencillo. Como decía en uno de los escritos y esos orales de San Juan Crisóstomo. Si yo sé, y también como dice San Pablo, él basado en San Pablo, dice, si yo sé que el alimento que voy a consumir me hace bien, pues lo consumo seguido. Pero si ve que voy a consumir un alimento que me hace mal, no lo consumo. Y es ahí donde entra el gran misterio del pecado. ¿Por qué? Porque si usted está en pecado mortal, no consume el cuerpo de Cristo. Ya que es el cuerpo de Cristo, como dice el Señor Jesús en la pluma de San Juan, es el que le da vida eterna. Y si usted está fornicando, si usted está adulterando, si usted es homosexual, si usted está consumiendo drogas, si está usted consumiendo alcohol, si usted está robando, si usted está haciendo, no sé, miren los pecados capitales y de ahí empieza usted a analizar, miren los mandamientos, si usted falta a misa un domingo, si usted es apóstata, como si es protestante, usted es hereje, cismático o apóstata, como usted quiera llamarse.
Piense. Y ahí, a través de ahí, piense entonces qué está pasando con su vida. ¿Qué está haciendo con su vida? Y si puede consumir ese alimento que le lleva a la vida eterna. Porque si el alimento le sirve, consúmalo. Pero si lo consumen en esas situaciones de pecado, lo mandes para el infierno, hermano. Dicen, no, es que hay que tener caridad. ¿Caridad con quién, hermano? Con las almas que se están perdiendo, hermano. Con las almas que se están perdiendo porque no quieren reconocer la presencia de Cristo y no quieren saber, y sobre todo quieren prácticamente obligar a Dios a que Dios les acepte el pecado y el placer en que viven, y que entonces que eso sea como el resultado del amor, y que entonces como Dios es misericordioso, entonces Dios lo perdona todo. No, señor. No, señor. Tiene que leer usted la tradición de la iglesia, lo que sí lo estoy logrando, los grandes santos padres de la teología moral y la teología espiritual, las grandes experiencias místicas, el mismo evangelio. Ahí Cristo habla del infierno. Entonces, en fin, es una pieza, una solemnidad para uno ponerse a pensar. Uno ponerse a pensar en lo que es la eternidad. Ponerse a pensar en que Cristo nos da todos los días su alimento. Y que muchas veces el hombre por capricho y por supuestamente vivir en un placer, en un supuesto amor que no es amor, sino simplemente es un egoísmo, se está perdiendo la posibilidad de consumir el cuerpo y la sangre de Cristo, y la posibilidad la está perdiendo de vivir eternamente con Dios por simplemente un capricho, bien sea por adúltero, por fornicario, por homosexual, por consumir droga, alcohol, por decir mentiras, por tantas cosas que uno tiene que pensar eso. Tiene que pensar eso. Y como dice el Papa Juan II, no vamos a permitir errores. No vamos a permitir errores. Ex ea, se hizo uno con María. Y por eso unus trinitas passus es. Quiere decir que uno de la Trinidad sufrió y fue conocido gracias a quién? A María Santísima, que tomó su carne. Si no, usted cómo había conocido a Cristo. Si el plan que él lo tenía reservado de toda la eternidad era ese. Entonces, ¿cómo le iba a conocer? Dios los bendiga. Dispensable hoy Santa Eucaristía, Santo Rosario, Cristo Santísimo, horas de caridad y confesión. Usted puede ganar hoy ya, si usted puede ganar hoy indulgencia plenaria o parcial, sea como sea el caso. Si usted asiste a la procesión del Corpus Christi, va a misa, se confiesa y ora por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Entonces, ahí se gana usted la indulgencia plenaria, para nuestra María, Gloria y Credo. Y confiésese, tiene usted 8 días para confesarse, vive usted la fiesta hoy entonces. Si por algún motivo no puede ir a la procesión del Corpus, pues ofrezca la Eucaristía, las que faltan para el día de hoy. Vaya al Santísimo, ore el Rosario, confiésese. Y haga obras de caridad. Pero la principal obra de caridad es con usted mismo, salvando su alma. Y de ahí sí, preocúpese por los demás. Preocúpese por los demás para que su testimonio los edifique. Ese es el sentido del cuerpo de Cristo. ¿A través de quién? De María Santísima. Basta. ¿A través de quién? De María Santísima. Así es de simple. Nunca tema amar más a María, porque ella, esta es la imagen de la Reina en la Paz. Esta es la imagen que nos representa a María, su persona. Ella nos lleva a Jesús. Ella nos lleva a Jesús. María Santísima nos lleva a Jesús. No hay más camino más seguro y estable y preciso que la devoción a María Santísima. La devoción a María Santísima, que lo lleva a usted, nos lleva a Jesús sin pérdida alguna, sin pérdida alguna. Nos lleva por el camino de la humildad y de la santidad. Dios los bendiga, que estén muy bien. Terminemos con esta consagración antiquísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi mente y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo posesión tuya. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Dele gracias a Dios, porque Cristo es el pan de vida y el pan vivo. Ese mijulta que se hace uno con su carne, esa carne recibida de la mamá. ¿Qué más le digo yo? Practique más la devoción a la Eucaristía y la devoción a María Santísima y San José, que es el terror de los demonios. Feliz día, que estén muy bien.